Hay momentos en que la vida se convierte en un campo silencioso donde solo se escucha el latido de nuestra propia duda. No hay señales claras, no hay garantías. Frente a nosotros, un abismo. Elegir. Epicteto, en sus enseñanzas menos citadas, dijo: no te preocupes por las cosas sobre las que no tienes control. Preocúpate solo por las elecciones que haces dentro de ti mismo. Esa frase encierra un secreto que el mundo moderno parece haber olvidado. No decides para acertar, decides para honrar tu alma. Porque al final, los remordimientos no nacen de equivocarse, nacen de traicionarse. Antes de adentrarnos en este camino, quiero proponerte algo. Piensa en la decisión más difícil que hayas enfrentado en tu vida. Recuerda cómo latía tu pecho, cómo tu mente buscaba excusas para no avanzar, cómo el miedo disfrazaba la prudencia. Escribe en los comentarios una frase que represente lo que aprendiste de aquella elección, buena o mala, porque tu experiencia, tu batalla silenciosa, puede ser el faro que otros necesitan en su propia oscuridad. Hoy no aprenderás fórmulas vacías ni escucharás frases hechas. Hoy regresaremos a la raíz, al fuego antiguo de los estoicos que entendían que la vida es breve y que vacilar eternamente es la forma más segura de desperdiciarla. Como escribió Marco Aurelio casi en secreto, en sus meditaciones más íntimas: cada minuto que gastas dudando, lo robas a tu destino. Si quieres más contenidos que hablen a la parte más fuerte y noble de ti, suscríbete. Aquí no vamos a adormecerte, vamos a despertarte. Primera estrategia: domar la tormenta interior antes de actuar. La mayoría de las personas creen que tomar decisiones difíciles es un acto que sucede afuera. Cambiar de trabajo, terminar una relación, mover ciudades, elegir entre caminos. Pero lo que los sabios sabían, y lo que nosotros olvidamos, es que ninguna decisión verdaderamente importante sucede primero en el mundo externo. Toda decisión, antes de hacerse acto, es primero una batalla silenciosa en el territorio de la mente. Es ahí donde nace o muere la claridad. Séneca, en una carta a Lucilio que pocas veces se menciona, escribió: las pasiones nos arrastran como torrentes desbordados. La razón, si no ha fortalecido sus riberas, será arrastrada por ellas, aunque grite que la corriente está mal dirigida. No hay decisión sabia que brote de un alma agitada. No importa cuántos consejos pidas, no importa cuánta lógica intentes aplicar, si tu mundo interior es una tormenta, el barco de tu juicio irá inevitablemente a la deriva. Domar la tormenta. Interior no significa reprimir lo que sientes, tampoco significa ignorarlo. Significa observar, como un centinela en medio de la noche, los movimientos de tu propia mente. Significa no apresurarte en los primeros impulsos, no responder al primer miedo, no obedecer a la primera ansiedad disfrazada de prudencia. Epicteto lo dijo con una crudeza que el mundo moderno esquiva. Cuando veas a alguien llorar porque su hijo se ha ido lejos o porque ha perdido sus bienes, no le digas que ha perdido algo, sino que se ha entregado a su propia perturbación. No es la pérdida la que destruye, es la falta de preparación interior para sostener el dolor inevitable de la vida. Decidir en momentos de tempestad emocional es como intentar pintar un cuadro en un barco sacudido por las olas. No importa tu talento, el resultado será caótico. Para domar la tormenta no hace falta huir del mundo, ni buscar silencios imposibles en medio del ruido cotidiano. Basta un instante de valentía, basta reconocer sin máscaras lo que de verdad está ocurriendo en tu interior. Basta decirte a ti mismo, con la fuerza de quien quiere salvarse: ahora mismo estoy siendo arrastrado. No es el momento de elegir, primero debo anclarme. Y ese anclaje se logra respirando despacio, observando sin juzgar, recordando las verdades eternas que ningún miedo puede borrar. Marco Aurelio anotó en sus diarios, de forma casi confesional: en todo momento recuerda, tú gobiernas tu mente. Las impresiones vienen de fuera, pero el asentimiento es tuyo. No puedes impedir que vengan pensamientos oscuros, no puedes evitar que los miedos toquen a tu puerta.
Pero sí puedes elegir no abrirles. Sí puedes elegir esperar a que pase la tormenta antes de decidir en qué dirección remar. La próxima vez que una decisión difícil toque tu vida, no corras hacia afuera buscando respuestas. Corre hacia adentro. Sé el guardián de tu mente. Permanece en el centro del huracán, donde todo es más quieto. Observa. Espera. No actúes hasta que puedas ver la situación sin los gritos del miedo ni las lágrimas de la ira. Cuando la tormenta pase, cuando tu mente esté serena como un lago al amanecer, entonces, y solo entonces, da el primer paso. Ese será un paso libre, un paso digno, un paso que no traerá remordimiento, porque habrás elegido con toda la fuerza de tu ser y no como un esclavo de tu agitación. Segunda estrategia. Pensar desde el eco de la eternidad. Cuando estamos atrapados ante una decisión difícil, el peso que sentimos rara vez proviene de la decisión misma. Proviene de nuestra visión limitada, del pequeño círculo en el que encerramos nuestro pensamiento. Vemos el dilema como algo gigantesco porque lo medimos solo desde nuestro momento presente, desde el miedo inmediato o la comodidad perdida. Pero los sabios estoicos nos enseñaron que para decidir bien hay que elevarse más allá de uno mismo, más allá del instante, más allá incluso de esta vida. Hay que pensar desde la eternidad. Hay que escuchar el eco de aquello que no desaparece, cuando nosotros dejemos de respirar. Marco Aurelio, en un fragmento poco citado de sus meditaciones, escribió: «Todo lo que ves será cambiado pronto, llevado por el río del tiempo. ¿Quién recordará tus acciones? ¿Quién recordará tu miedo? Decide como quien sabe que será olvidado». Esta no es una invitación al nihilismo, es un llamado brutal y luminoso a la libertad. Cuando reconoces que todo lo que temes perder, la aprobación, el éxito, la imagen, será polvo en breve, te das cuenta de que el único juez verdadero de tus decisiones es tu propia conciencia. Pensar desde el eco de la eternidad significa proyectar tu decisión más allá de tus intereses inmediatos. Significa preguntarte: si esta fuera la última acción que me definiera, si este acto quedara grabado en la memoria del universo como mi legado final, ¿me sentiría en paz con ello? Significa preguntarte: si mañana desapareciera todo lo que temo perder, ¿seguiría eligiendo lo mismo? Séneca, en sus cartas morales, dejó una advertencia demoledora que rara vez se cita. Vive cada acto como si fuera el último. No para temerlo, sino para dignificarlo. Cada decisión difícil vista desde la eternidad se limpia de vanidades y de miedos. Lo que queda es solo la verdad, lo que es digno, lo que es justo, lo que honra tu naturaleza mejor. Cuando enfrentes una elección que parece desgarrarte, imagina que estás en un teatro inmenso donde tú eres a la vez actor y espectador. El drama que vives ahora, ese que parece tan crucial, será apenas un susurro en la memoria de los siglos. ¿Qué preferirías que quedara de ti en esa obra eterna? ¿La imagen de alguien que actuó por miedo, por codicia, por presión? ¿O el recuerdo, aunque anónimo, de alguien que eligió con honor aunque nadie aplaudiera? Epicteto, que conocía el dolor de la esclavitud y la crudeza de la libertad ganada a pulso, enseñaba a sus discípulos: no mires lo que parece terrible en el momento. Mira lo que permanecerá una vez que el momento haya pasado. Esta visión no es fría ni insensible, es una forma superior de amor. Amor a lo que en ti no puede ser corrompido ni destruido. El mundo te dirá que decidas pensando en lo que es práctico, en lo que es beneficioso, en lo que todos hacen. Pero el eco de la eternidad te susurra otra cosa. Te recuerda que ser práctico es fácil, pero ser íntegro es raro. Que ser aceptado es cómodo, pero ser verdadero es revolucionario. Y que la vida no te juzgará por cuán cómodo fuiste, sino por cuán auténticamente viviste. Así que cuando dudes, cuando el miedo intente encadenarte, cierra los ojos y escucha. Escucha el eco de tu vida más allá de ti mismo. Deja que esa voz silenciosa te guíe, porque la sabiduría, la verdadera sabiduría, siempre habla en voz baja.
Tercera estrategia. Aceptar que toda elección auténtica implica pérdida. La mayoría de las personas paralizadas ante una decisión difícil no lo están por falta de opciones, sino por la falsa esperanza de encontrar un camino sin sacrificios. Buscan decidir sin perder nada, sin sufrir, sin romper la ilusión de control total. Pero esa búsqueda no es sabiduría, es esclavitud. Es negar la naturaleza misma de la vida, donde toda elección auténtica implica renuncia. Elegir un camino significa abandonar otros, cerrar puertas, dejar morir versiones posibles de uno mismo. Y ese duelo silencioso es parte esencial de vivir con dignidad. Musonio Rufo, el maestro olvidado del estoicismo práctico, enseñaba algo que pocos recuerdan hoy. No es sabio el que escapa del dolor, sino el que lo elige cuando es el precio de la virtud. Cada vez que eliges desde tu verdad más profunda, inevitablemente pierdes algo: comodidad, seguridad, el afecto de quienes no comprenden tu llamado. Pero esas pérdidas, cuando nacen del respeto a tu alma, no son derrotas. Son los tributos que el destino exige a los que se atreven a vivir de verdad. Aceptar la pérdida como parte del proceso no es resignación, es poder. Es mirar de frente la herida inevitable y no huir, sino avanzar con ella. Es entender que la vida no nos debe garantías de éxito ni protección contra el dolor, pero sí nos ofrece una promesa más valiosa: la posibilidad de actuar con nobleza. Marco Aurelio, en uno de los pasajes más íntimos de sus reflexiones, escribió: ¿por qué temes cambiar lo que debes cambiar? Toda naturaleza cambia, y en ese cambio se renueva. Este pensamiento, que brotó de un emperador que sabía que su imperio, su gloria y su cuerpo serían polvo, es una llave para el alma moderna. No se trata de evitar la pérdida, sino de elegir qué pérdidas abrazar para ser fiel a ti mismo. Cuando te encuentres frente a una decisión imposible y sientas el peso de todo lo que puedes perder, recuerda que ese dolor es el signo de que estás ante algo verdadero. No huyas de él. No lo niegues. Pregúntate, más bien, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar para no traicionar lo mejor de mí? ¿Qué pérdida, aunque duela, me permitirá caminar con la cabeza alta en los años que vendrán? Séneca, con su brutal claridad, dejó escrito algo que parece escrito para nosotros hoy: nada grande se conquista sin riesgo, nada noble se preserva sin sacrificio. No existe amor profundo sin la posibilidad del abandono. No existe arte verdadero sin la posibilidad del fracaso. No existe decisión que valga la pena sin la sombra de la pérdida. Aceptar esto no te hará más débil, te hará más sereno, te hará ver la vida como lo que es: una sucesión de elecciones imperfectas en las que la belleza no reside en evitar el dolor, sino en encontrar sentido a pesar de él. Así, cada vez que decidas, no cargarás con remordimiento, porque sabrás que elegiste no por conveniencia, sino por coraje. Y el coraje, aunque sangrante, es la única victoria que el tiempo no puede robar. Cuarta estrategia: actuar sin garantías, confiar en tu preparación. Si esperas sentir certeza absoluta antes de tomar una gran decisión, estás condenado a la parálisis eterna. La vida no ofrece certidumbre, solo ofrece oportunidades disfrazadas de riesgo. El error más común es confundir preparación con seguridad total, como si en algún momento mágico todas las dudas desaparecieran y el camino correcto se iluminara solo. Pero los estoicos sabían que la certeza no es una señal para actuar. La verdadera señal es la preparación interna. Epicteto enseñaba en sus discursos, rara vez citados, que no hay nada más tonto que esperar a ser invulnerable para actuar con virtud. No actuamos porque el camino sea claro. Actuamos porque hemos forjado el carácter necesario para resistir, para adaptarnos, para corregir en marcha si es necesario. No decides porque sabes exactamente qué pasará. Decides porque confías en la fuerza que has cultivado para enfrentar lo que venga. Musonio Rufo enseñaba a sus alumnos de manera brutalmente práctica. Se cuenta que cuando uno de sus discípulos dudaba en aceptar una misión peligrosa,
esperando alguna garantía de éxito, Musonio no le ofreció consuelo. Solo le dijo: ¿te preparaste? Entonces ve, el resto no es tuyo. Esa enseñanza cruda, pero profundamente liberadora, es lo que falta en el mundo moderno, que idolatra la certeza como si fuera posible vivir sin heridas ni caídas. No hay garantías para quien ama de verdad, ni para quien persigue un sueño noble, ni para quien se atreve a romper con lo que no honra su alma. Solo existe la preparación interior y el coraje para dar el primer paso en medio de la niebla. Cuando sientas que una decisión te atrapa entre el miedo y la esperanza, no busques más señales externas. Mira hacia adentro. Pregúntate: ¿me he entrenado para la dificultad? ¿He cultivado en mí la paciencia, la adaptabilidad, el temple? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí imperfecto, entonces actúa, porque no hay garantía más alta que tu propia capacidad para resistir los golpes de lo imprevisto. Marco Aurelio, en una reflexión perdida entre las más célebres, escribió: no esperes que la vida se incline a tus planes, inclínate tú, como un roble que se dobla en el viento sin romperse. Esta imagen del roble es crucial. El roble no deja de ser fuerte porque se doble. Sobrevive porque su fuerza está en sus raíces, no en su rigidez. Así que actúa, no porque estés seguro de no caer, sino porque sabes que si caes te levantarás con dignidad. No porque el camino esté despejado, sino porque has decidido que tu valor no depende de lo que encuentres afuera, sino de lo que lleves dentro. Quien se atreve a actuar sin garantías se convierte en dueño de sí mismo, mientras los que esperan certezas siguen siendo esclavos de su miedo. Esta es la forma estoica de decidir: mirar a la incertidumbre de frente, sonreír con serenidad y dar el primer paso, sabiendo que pase lo que pase, no será el destino quien te defina, sino tu respuesta a él. Quinta estrategia: escoger el dolor correcto. La mayoría de las personas, cuando enfrentan una decisión difícil, actúan como si pudieran evitar el dolor completamente. Vacilan, procrastinan, se convencen de que si esperan lo suficiente, el sufrimiento se esfumará y aparecerá una opción indolora. Pero esa fantasía es la cuna de todos los remordimientos. El dolor es inseparable de las decisiones que de verdad importan. La diferencia no está en evitarlo, sino en escoger qué tipo de dolor quieres cargar en tu vida. Epicteto, en uno de Minduisie, sus fragmentos menos citados, sentenció: si rehuyes el sufrimiento presente, caerás en un sufrimiento peor. Cada vez que decides quedarte donde no debes por miedo al cambio, eliges el dolor lento de la traición a ti mismo. Cada vez que eliges el camino de menor resistencia para no enfrentar el conflicto, eliges el dolor corrosivo del arrepentimiento a largo plazo. Lo verdaderamente sabio no es huir del dolor, sino discernir cuál de los dolores disponibles es digno de ti. Hay un dolor que purifica y hay un dolor que corrompe. Hay un dolor breve, intenso, que te libera como quien rompe cadenas viejas, y hay otro dolor que se extiende como veneno silencioso a lo largo de los años, infectando todo lo que amas. Cuando decides desde el estoicismo, no decides buscando comodidad inmediata, decides buscando libertad interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones más sombrías: prefiere lo que te hace mejor aunque te duela, a lo que te hace débil, aunque te consuele. Esta frase no suele aparecer en los libros que edulcoran su filosofía, pero encierra una verdad brutal. Si tu decisión no duele al menos un poco, probablemente no estás creciendo. Imagina una puerta oxidada que debes abrir para continuar tu camino. No importa cuánto lo intentes, no se abrirá con facilidad. Tendrás que forzarla, tendrás que escuchar cómo chirría el metal, cómo se resiste, cómo parece que va a romperse. El dolor de ese esfuerzo es real, pero más real aún sería el dolor de quedarte atrapado para siempre en una habitación que ya no te pertenece. Así son las grandes decisiones. Exigen el dolor correcto ahora para evitar el sufrimiento inútil mañana. Séneca, en una carta olvidada en medio de sus tratados más conocidos, advirtió: no es la muerte lo que debemos temer, sino vivir como muertos. El verdadero temor
no es a equivocarte en tu elección, sino a elegir una vida donde dejas de ser quien debes ser, por miedo a sentir incomodidad. La próxima vez que estés ante una elección dura y sientas el dolor al acecho, no retrocedas. No preguntes cómo evitarlo. Pregunta cuál dolor honra más tu naturaleza más alta. Pregunta cuál dolor te acercará más a la persona que quieres ser en tu último día. Y entonces, sin lamentos, sin nostalgia, abraza ese dolor. No como víctima, sino como alquimista, que transforma la prueba en fuerza. Porque solo quien está dispuesto a sangrar por su libertad es realmente libre. Y solo quien está dispuesto a perder algo pequeño es digno de ganar algo grande. Sexta estrategia. No decidir para ganar. Decidir para hacer la mayor trampa en las decisiones difíciles no es el miedo al fracaso, es la obsesión por ganar. Es la ansiedad de asegurarte el mejor resultado, la mejor imagen, la validación externa. Pero el estoicismo auténtico nunca enseñó a decidir para ganar. Enseñó a decidir para ser coherente contigo mismo, para ser fiel a tu razón, para ser digno de tu propio respeto. Marco Aurelio, en un pasaje casi ignorado de sus meditaciones, escribió: «No luches para triunfar, lucha para conservar tu integridad». Esta diferencia, aunque parezca sutil, separa a los hombres libres de los esclavos del resultado. Quien decide pensando solo en el premio, en la recompensa, en el aplauso, ya ha perdido aunque logre su objetivo, porque ha entregado su libertad a algo que no controla. Decidir para ser significa elegir lo que fortalece tu alma, aunque te cueste aplausos, aunque te cueste dinero, aunque te cueste relaciones que ya no resuenan con tu nueva vibración. Significa entender que el verdadero éxito no es conquistar el mundo, sino no traicionarte mientras caminas en él. Epicteto enseñaba, con crudeza, no busques que los eventos sucedan como quieres, desea más bien que sucedan como suceden y así serás invencible. Decidir para ser implica soltar la ilusión de que puedes controlar el desenlace y abrazar el poder inmenso de controlar tu propia respuesta, tu propio nivel de dignidad frente a cualquier circunstancia. Hay decisiones en las que perderás prestigio, perderás terreno, perderás incluso sueños que en otro tiempo creíste esenciales. Pero si al tomar esa decisión elevaste tu carácter, entonces no perdiste, ganaste lo único que nunca podrá serte arrebatado, tu virtud. Imagina a un guerrero que, en mitad de la batalla, debe elegir entre proteger su honor o salvar su propia vida mintiendo o traicionando a los suyos. Puede salvarse físicamente, sí, pero ¿qué salvación es esa si el precio es su alma? Los estoicos lo sabían bien. El verdadero desastre no es perder algo externo, es perder lo que te hacía digno de ti mismo. La próxima vez que sientas la tentación de decidir buscando solo ganar, detente. Pregunta en lo más profundo de tu ser: ¿esto me hará más yo mismo o me alejará de quien estoy llamado a ser? Decide para ser. Decide para respetarte cuando nadie esté mirando. Decide para ser digno, aunque eso signifique perder las medallas que el mundo adora. Porque esas medallas se oxidan, pero el respeto por ti mismo, si lo cultivas, brilla hasta el último aliento. Séptima estrategia. Hacer sagrado el momento de decidir. La mayoría toma decisiones arrastrados por la prisa, por el ruido, por la presión de un entorno que exige rapidez, pero desprecia la profundidad. Se apresuran a elegir como quien apaga un incendio, sin darse cuenta de que cada decisión importante es un ritual silencioso, un acto sagrado que merece toda nuestra presencia. Marco Aurelio, en un fragmento olvidado de sus Meditaciones, susurraba para sí mismo: no permitas que el espíritu de agitación robe el control de tus elecciones. Cada acto debe ser digno del respeto que debes a tu propia alma. No es solo la decisión lo que importa, es la manera en que llegas a ella. Es el respeto que le das al instante en el que tu vida cambia de curso, aunque sea de manera invisible a los ojos del mundo. Hacer sagrado el momento de decidir no significa caer
En misticismos vacíos, significa recordar que cada elección importante es una conversación entre quién eres y quién podrías llegar a ser. Es entender que en esos momentos, aunque nadie te vea, estás escribiendo las líneas más profundas de tu propia historia. Los estoicos enseñaban a vivir como si los dioses estuvieran observando siempre, no para temer su juicio, sino para honrar tu existencia con actos que no te avergonzarían si fueran expuestos a la luz más pura. Epicteto, en uno de sus breves pasajes que casi nadie cita, afirmaba: actúa como quien rinde cuentas no a los hombres, sino a su propia naturaleza divina. Eso es hacer sagrado el momento de decidir, elevarlo por encima de la inmediatez, tratarlo como lo que es, un umbral donde eliges no solo tu camino, sino tu forma de ser. En la práctica, esto significa detenerse antes de actuar, aunque el mundo entero te empuje. Significa respirar, recordar lo que es eterno y lo que es pasajero. Significa preguntarte, con brutal honestidad, si la decisión que estás por tomar enaltece o empequeñece tu alma. Porque la vida moderna te enseña a decidir rápido, pero rara vez te enseña a decidir bien. Y decidir bien, desde el corazón sereno, desde el respeto profundo a tu propia dignidad, es el acto más revolucionario que puedes hacer en un mundo que premia la superficialidad. Cada vez que enfrentes una elección difícil, imagina que el momento mismo se convierte en un templo silencioso, donde solo tú puedes entrar. No lleves al templo el miedo de otros, ni sus expectativas, ni sus gritos. Entra solo tú, con la verdad de tu espíritu desnudo. Escucha en ese silencio lo que tu parte más alta tiene para decirte, y entonces, solo entonces, elige. Esa elección, hecha en reverencia, no necesitará aplausos, no necesitará justificaciones, no necesitará arrepentimientos. Será tuya en el sentido más sagrado de la palabra. Será el eco de tu alma dialogando con el destino. Conclusión. Toda decisión difícil es un rito de paso invisible. No importa si el mundo no lo ve, no importa si nadie te aplaude o comprende. Cada vez que eliges desde la integridad, cada vez que aceptas el dolor correcto, cada vez que decides para ser y no para ganar, estás cruzando un umbral secreto hacia una vida más alta, más auténtica, más libre. Epicteto, en una enseñanza que rara vez se rescata, advirtió: el mayor peligro no es perder lo que amas, sino perderte a ti mismo mientras lo persigues. Y esa advertencia debe quedar tatuada en el corazón de quien quiere vivir sin remordimientos. Porque el verdadero fracaso no está en caer, ni en sufrir, ni en equivocarte. El verdadero fracaso es mirar atrás y saber que actuaste como un esclavo de tus temores, en vez de como el artesano de tu destino. Hoy ya lo sabes. No decides para acertar, decides para honrar tu alma. No decides para obtener resultados inmediatos, decides para convertirte en quien ya presientes que puedes ser. No decides buscando seguridad externa, decides cultivando fortaleza interior. Y cada paso que das en esa dirección, aunque tiemble tu voz, aunque duelan tus pies, aunque pierdas mucho de lo que creías necesitar, te acerca un poco más a esa versión invencible de ti mismo que está esperando ser despertada. Marco Aurelio, sabiendo que la muerte podría alcanzarlo en cualquier amanecer, escribió una plegaria no para vivir más, sino para vivir mejor. Concédeme ser digno de la vida que me ha sido otorgada. Esa es la única decisión que importa en última instancia, ser digno del milagro de estar vivo. Así que cuando la próxima decisión difícil toque a tu puerta, y tocará, porque el crecimiento siempre exige nuevas elecciones, recuerda lo que ahora sabes. Respira. Calla el ruido del mundo. Eleva el instante a la categoría de sagrado. Escoge el dolor que libera, no el que encadena. Actúa, no para complacer, sino para transformarte. Piensa desde el eco de la eternidad, no desde el miedo del momento, y camina, aunque tiemble el suelo bajo tus pies, con la serenidad de quien ya entendió que la vida no premia a los que dudan eternamente, sino a los que se atreven a vivir enteramente. Si esta reflexión tocó algo en ti,
Si alguna de estas palabras sembró una semilla en tu espíritu, te invito a que te suscribas. Aquí no buscamos entretenerte, buscamos despertarte. Y si quieres que otros encuentren también la fuerza para decidir sin remordimientos, comparte este video. Que tu vida sea un ejemplo silencioso de que se puede elegir con coraje, con honor y sin cadenas. Porque al final, como escribió Séneca, en un susurro inmortal, vive como quien ya ha vivido demasiado tiempo en la indecisión.